Hay algo que muchos católicos aún no saben, y podría cambiar para siempre la manera como rezan el rosario. Porque no basta con rezarlo. Lo que pocos conocen es que hay momentos en el día en que el cielo se abre con mayor fuerza, en que las palabras del Ave María resuenan con mayor poder en lo invisible, y cuando el rosario, recitado con amor, se transforma en espada luminosa contra las tinieblas. En este video revelaremos lo que se ha enseñado a miles de fieles, los 3 horarios más poderosos para rezar el rosario. ¿Y por qué el enemigo odia que lo hagas en esos momentos? Quizá llevas años rezándolo adormilado, distraído, apurado, y no es que Dios no escuche, pero hay momentos en que tu alma se vuelve más sensible y la Virgen Santísima se acerca con ternura especial, derramando gracias ocultas como una madre que sabe el momento perfecto para abrazar. Prepárate para comprender el rosario como nunca antes, porque no se trata solo de cuándo rezas, sino de cómo el cielo responde. Si este tipo de mensaje toca tu corazón y te ayuda a crecer en la fe, te invito a suscribirte. Aquí compartimos enseñanzas que iluminan, consuelan y despiertan el alma. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que busca a Dios con profundidad y verdad. Ahora, acompáñame. Vamos a descubrir juntos cuáles son esos 3 momentos sagrados y por qué podrían marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. ¿Cuál fue el primer momento en la historia en que el rosario cambió el curso de una batalla espiritual? Lo veremos a continuación. Muchos creen que rezar el rosario en cualquier momento del día es suficiente. Y sí, la Virgen María recibe con amor cada Ave María, incluso la más débil. Pero, ¿y si te dijera que existen momentos en el día en que tu oración se une de manera más intensa al cielo? Como si una ventana se abriera y las gracias descendieran con más abundancia. Esto no es superstición, es sabiduría espiritual, transmitida por santos, papas y siglos de tradición. Dios, en su infinito amor, ha marcado el día con ritmos sagrados. La mañana, el mediodía, el atardecer. Son como campanas invisibles que resuenan en la creación, recordándonos que hay momentos para trabajar, para descansar, para ofrecer y para orar. Los monjes lo entendieron desde hace siglos. Por eso, la liturgia de las horas estructura la jornada en momentos de oración. Laudes, hora intermedia, vísperas, completas. No porque Dios no escuche a otras horas, sino porque el alma necesita ese ritmo sagrado para mantenerse despierta. Y el rosario, aunque no forma parte de la liturgia oficial, es el latido mariano del corazón de la Iglesia. Cuando lo rezas con devoción, no solo contemplas la vida de Cristo, sino que te unes a María en su misión de llevar luz al mundo. Ahora bien, ¿por qué algunos horarios son especialmente poderosos? Porque coinciden con momentos de transición espiritual, cuando el alma humana está más abierta y cuando las fuerzas del mal se agitan o se debilitan. Por eso los santos decían: reza el rosario cuando todo el mundo duerme, y verás cómo el cielo se inclina hacia ti. Reza cuando el sol está en lo alto y la luz del Espíritu se posará sobre tu oración. En una de sus homilías más memorables, se dijo: el rosario es una espada, pero una espada necesita el momento adecuado para golpear con mayor fuerza. Hay horas en que el alma es más dócil y el enemigo más vulnerable. Y lo que estamos por descubrir, juntos, es precisamente cuáles son esas 3 horas benditas en las que la Virgen se acerca con mayor dulzura y en las que el rosario resplandece como antorcha en medio del mundo moderno. Antes de conocer el primero de estos horarios, es necesario mirar al pasado, a una historia real en que el rosario salvó a una nación entera. ¿Qué sucedió en la batalla de Lepanto y por qué se considera el mayor milagro del rosario? La historia es más impactante de lo que imaginas. Corría el 1571. El mundo cristiano estaba al borde del colapso. Una amenaza gigantesca se cernía sobre Europa. El poderoso Imperio Otomano, con una flota temida, veloz y brutal, avanzaba con el propósito de conquistar el corazón del continente. Roma temblaba. Las ciudades portuarias se preparaban para lo peor, y los cristianos parecían condenados. Pero Dios, en su providencia, preparaba una respuesta que no venía de las espadas, sino de los rosarios. El papa de aquel tiempo, Pío V, un dominico austero y santo, sabía que la batalla no se ganaría solo en el mar. Por eso envió un mensaje urgente a toda la cristiandad: rece el rosario. Convocó procesiones, vigilias, ayunos y oraciones. Pidió que todos, desde los más pobres hasta los nobles, se unieran en súplica a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
El 7 de octubre, en las aguas del Golfo de Patras, la Liga Santa y el ejército turco se encontraron. Los cristianos eran menos numerosos y todo parecía perdido. Pero mientras las espadas chocaban y los cañones rugían, una marea espiritual invisible se movía por toda Europa. Millones rezaban al unísono el rosario, y las manos de María no se hicieron esperar. De pronto, los vientos cambiaron. Literalmente, un viento fortísimo que había favorecido a los turcos giró de manera inesperada, empujando las velas de las naves cristianas con nueva fuerza. Los enemigos quedaron desorientados, el caos se apoderó de ellos, y en pocas horas una victoria imposible se convirtió en una realidad gloriosa. La flota musulmana fue derrotada, Europa fue salvada. Pío V, sin estar presente en el lugar de los hechos, recibió en medio de una reunión una visión espiritual. Se levantó emocionado y exclamó: «Detengan todo, vayan a agradecer a la Virgen, hemos ganado la batalla». Días después, cuando llegó la confirmación de la victoria, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que luego sería conocida como Nuestra Señora del Rosario, y se celebraría el 7 de octubre en recuerdo de aquel milagro. Querido oyente, no fue una flota quien venció, fue el poder del Rosario. Fue una lección eterna para la Iglesia. Cuando los enemigos se levantan, cuando las amenazas son mayores que nuestras fuerzas, el Rosario puede cambiar el curso de la historia. Aquí hay un detalle muchas veces olvidado. Las principales horas de oración durante ese periodo de súplica eran 3 momentos específicos del día. 3 horarios que los santos sabían que eran especialmente fecundos. 3 instantes en los que el alma humana toca el cielo con más fuerza. Por eso se retomó esta tradición y se dijo: lo que el Rosario logró en Lepanto lo puede lograr hoy en tu hogar, en tu familia, en tu alma. Pero reza con sabiduría. Elige el momento sagrado. Y esos momentos sagrados están más cerca de lo que crees. El primero de ellos, de hecho, ocurre cuando el mundo aún duerme, y solo las almas vigilantes permanecen despiertas. ¿Por qué rezar el Rosario antes del amanecer abre puertas invisibles al cielo? Lo descubrirás en el próximo capítulo, y puede transformar tus mañanas para siempre. Hay un momento del día en que todo parece en silencio. Las calles están vacías, los relojes avanzan sin ruido, y el mundo aún no ha puesto sus máscaras ni sus prisas. Es el instante justo antes del amanecer, cuando la noche cede lentamente su lugar a la luz. En ese intervalo sagrado, entre la oscuridad y el alba, algo místico ocurre en el alma humana. Y es ahí donde el primer horario revelado cobra todo su sentido. Quien reza el rosario antes del amanecer se une a Cristo en el huerto de los olivos, a María esperando la resurrección, a los monjes que han hecho del silencio su altar. Rezar el rosario en estas primeras horas no es solo una devoción, es una ofrenda valiente, porque el cuerpo quiere dormir, pero el alma, si responde, entra en una profundidad pocas veces experimentada. Los padres del desierto decían que la oración de la madrugada es como el rocío que desciende sobre la tierra seca. Es suave, silenciosa, fecunda. Y lo más importante, el enemigo aún no está completamente despierto. Sí, aunque suene misterioso, los místicos enseñaban que las tinieblas espirituales se debilitan antes del amanecer. Es como si el mal, en su orgullo, bajara la guardia. Y en ese momento, el rosario se eleva con una libertad y una fuerza que desarma. Muchos santos vivieron esto. Santa Faustina Kowalska, en su diario, cuenta cómo Jesús la despertaba de madrugada para rezar. San Francisco de Asís salía antes del alba a orar en la naturaleza. Y San Juan Pablo II confesó que muchas de sus meditaciones marianas más profundas nacieron en los primeros rayos de la mañana. Pero ¿por qué es tan especial el rosario a esa hora? Porque nos une al inicio del día de María. Ella también despertaba con la luz y ofrecía todo lo que era y tenía al Padre. Rezar el rosario en ese momento es comenzar el día con ella, dejando que su ternura ilumine todo lo que vendrá después: el trabajo, las luchas, las decisiones, los encuentros. Es poner a Jesús en el centro antes de que el mundo ocupe nuestro corazón. Y hay algo más. Muchos han compartido testimonios impactantes. Personas que comenzaron a rezar el rosario antes del amanecer y vieron cómo sus días se transformaban. Se alejaban las angustias, las decisiones se hacían más claras. La paz, esa paz que no es de este mundo, los envolvía como un manto invisible. Se expresó con claridad. El rosario antes del amanecer no solo cambia tu día, cambia tu espíritu. Porque quien busca a Dios mientras el mundo duerme, será visitado por la gracia mientras el mundo corre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ofrecer esos minutos?
a renunciar al último tramo del sueño para regalarle a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra? Tal vez sea difícil al principio, pero la Virgen te espera. Y una sola decena dicha con amor, cuando todo está en silencio, puede resonar más fuerte que 1000 palabras pronunciadas con distracción en medio del ruido. Ese es el primer horario revelado. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es el segundo momento sagrado? Prepárate, porque es justo cuando todo el mundo está más agitado, y tú puedes convertir ese caos en un altar. ¿Por qué el rosario al mediodía tiene una fuerza especial contra el mal y la confusión? La respuesta, respaldada por siglos de tradición, te sorprenderá. Hay una hora del día en que el mundo está en su punto más alto de actividad. Es el mediodía. Las ciudades laten con fuerza. Las responsabilidades se multiplican. Los teléfonos no dejan de sonar y las almas corren detrás del tiempo. Y es justamente allí, en medio del vértigo, donde se abre la segunda ventana sagrada para el rosario. Si rezas el rosario al mediodía, vences la tentación de vivir sin Dios en el corazón del día. Porque lo cierto es que muchos de nosotros comenzamos la mañana con fe, pero en el transcurso de las horas el alma se dispersa. Las preocupaciones nos arrancan la paz, las obligaciones nos consumen, y si no cuidamos el espíritu corremos el riesgo de vivir como si Dios estuviera ausente. El rosario al mediodía no es solo una oración, es una interrupción santa. Es como si María misma se acercara en medio de tus labores y dijera: Hijo, detente un momento, respira, reza conmigo. Recuerda para quién estás viviendo. Muchos santos lo hacían. Santa Teresa de Ávila, en medio de sus reformas y trabajos, detenía su jornada para rezar, no por obligación, sino por necesidad espiritual. Decía: si no hablo con Dios a mitad del día, corro el riesgo de olvidarme de quién soy. Y no necesitas una hora entera. A veces basta con una decena bien rezada. Un Padre Nuestro y 10 Avemarías dichas desde el corazón, en medio de un descanso breve antes del almuerzo o mientras caminas, pueden cambiar el rumbo de tu jornada. Porque al mediodía el alma puede sentirse cansada, aunque el reloj diga que aún falta mucho para el final. Y allí es donde el rosario actúa como un oasis, como un susurro de Dios que dice: no estás solo, sigue adelante, estoy contigo. Además, el rosario al mediodía recuerda al Ángelus, esa antigua oración que honra la encarnación. Y aunque no puedas rezar el Ángelus completo, una parte del rosario con esa intención te une a millones de católicos en todo el mundo que detienen su jornada para decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te imaginas lo que sucede en el cielo? Cuando, en medio del ruido del mundo, una voz se eleva con un simple: Dios te salve María. Los ángeles se inclinan, María escucha, Jesús sonríe, y tu alma se llena de luz. Querido oyente, tal vez no puedas cambiar el ritmo de tu vida, pero puedes infiltrar la gracia en tu rutina. Puedes transformar tu jornada en un rosario vivo, donde cada cuenta que rezas al mediodía es una flor que ofreces a María en el altar invisible de tu corazón. Ese es el segundo horario revelado. Y aún queda uno más, uno que muchos descuidan, pero que puede ser la llave que abre el descanso en Dios. ¿Qué sucede cuando rezas el rosario justo antes de dormir? En el próximo capítulo sabrás por qué. La jornada termina, los cuerpos están cansados, las luces se apagan poco a poco, y el alma muchas veces queda agitada, herida, llena de pensamientos que no nos dejan descansar. Es entonces cuando el cielo, en su ternura, nos propone algo: cerrar el día con María. Quien reza el rosario antes de dormir entrega su alma al amparo de la Madre, y su sueño se vuelve oración. Porque la noche no es solo un tiempo de descanso, es también, muchas veces, el campo donde se libran batallas invisibles, miedos que emergen, tentaciones que se intensifican, culpas que regresan, inseguridades que gritan en silencio. ¿Y qué mejor arma que el rosario para atravesar esa oscuridad? Santa Teresa de Calcuta decía: cuando no puedas dormir, toma el rosario. Aunque no logres terminarlo, María lo rezará contigo. Este momento sagrado, el último del día, es cuando la Virgen se inclina con ternura sobre nosotros y nos dice: estoy aquí, cuéntamelo todo. No dejes que el mundo te arrebate la paz que Dios quiere darte. ¿Y sabes qué ocurre cuando rezamos el rosario antes de dormir? El alma se libera de cargas. Cada misterio nos permite entregar dolores, agradecer gracias, pedir perdón y renovar la fe. La mente se serena. El ritmo de la oración, tan suave, tan maternal, va calmando el pensamiento y disolviendo la ansiedad.
el corazón se reconcilia. Porque incluso si el día fue duro, el rosario nos recuerda que la última palabra la tiene Dios. El enemigo huye. Muchos santos advirtieron que las tentaciones nocturnas disminuyen cuando el alma entra en el descanso con María. El sueño se vuelve terreno santo. San Alfonso María de Ligorio aseguraba que quien duerme rezando el rosario duerme entre los brazos de la Virgen. Y hay algo aún más bello. A veces no logramos terminarlo. El sueño llega antes, y eso está bien. Porque la Virgen no mide nuestras fuerzas, sino nuestro amor. Ella completa con su ternura lo que nuestra debilidad deja incompleto. El rosario rezado en la cama, con el corazón humilde y confiado, vale más que 1000 palabras dichas sin devoción en la luz del día. Porque en la noche el alma está más desnuda y María más cercana. Así que no temas, no digas, estoy muy cansado. Dile, Madre, acompáñame a dormir, quédate conmigo, llévame en tus brazos hasta Jesús. Esa sencilla decisión puede cambiar tus noches y tus despertares también. Querido hermano, querida hermana, el rosario antes de dormir es más que una práctica devota. Es un acto de abandono, un modo de decirle a Dios, confío en ti. Incluso cuando cierro los ojos, tú me miras, tú me guardas, tú me amas. Ya conoces los 3 horarios revelados, pero aún falta algo esencial. ¿Cómo responderás a este llamado en tu vida cotidiana? ¿Cómo incorporar estos horarios en medio del caos moderno? ¿Y qué pasa si no logro rezar todos? La respuesta te ayudará a encontrar paz y constancia. A esta altura quizás tu corazón ya haya sentido el llamado. 3 momentos del día, 3 oportunidades de gracia, 3 puertas abiertas por la Virgen para llenar tu jornada de luz. Pero entonces aparece la realidad. No tengo tiempo, mis días son un caos. Trabajo sin parar. Los niños, las tareas, las preocupaciones. ¿Cómo voy a rezar 3 veces el rosario? Querido hermano, querida hermana, Dios no te está pidiendo una carga imposible. María no exige, invita. El rosario no es una imposición, sino un refugio. No es la cantidad de rosarios lo que mueve el cielo, sino la fidelidad con que ofreces incluso una sola decena. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no te pongas un peso que no viene de Dios. El rosario no es una obligación mecánica, sino una fuente de paz que puedes beber en sorbos, según tus posibilidades y estado de vida. ¿Solo puedes rezar una parte al despertar? Hazlo con amor. ¿Tienes 5 minutos en tu pausa del trabajo? Reza una decena, con el corazón. ¿Te duermes a la mitad del rosario? No importa, María lo termina contigo. Segundo, transforma tu rutina en oración. El rosario no siempre necesita un espacio perfecto. Puede ser rezado mientras cocinas, conduces, caminas, esperas en una fila. Cada cuenta, cada Ave María, es como una piedra lanzada al cielo que genera una ola de bendición. Tercero, sé realista pero constante. Tal vez no puedas rezar los 3 horarios cada día, pero sí puedes tener la intención firme de intentarlo. Y cuando no logres, no te culpes, solo vuelve a intentarlo mañana, con humildad. Porque lo importante no es la perfección, sino el amor. Y cada vez que tomas el rosario, María lo toma contigo. Cada vez que lo dejas sobre tu mesa, ella lo mira, esperando tu sí. Y hay algo más. Cuando tú rezas el rosario, no estás solo. Estás unido a millones de fieles en todo el mundo, a monjas en silencio, a enfermos que lo rezan desde una cama, a abuelas que lo pronuncian con lágrimas, a niños que lo aprenden con inocencia. Estás en comunión con la iglesia entera, estás haciendo vibrar el cielo. Y cada Ave María es una rosa que ofreces a María, y un arma que te protege, y un canto que consuela tu alma, y una cadena que une tu corazón al de Cristo. No se trata de lograr mucho, se trata de amar mucho. Como decía San Luis María Grignion de Montfort, el rosario bien rezado es el latido fiel de un hijo que se sabe amado. Así que hoy te pregunto, ¿te animas a intentarlo? ¿A empezar con solo una decena? ¿A elegir un horario, mañana, mediodía o noche, y hacerlo tu refugio diario? La Virgen no pide imposibles, solo un lugar en tu día, un espacio en tu tiempo, un pedacito de tu amor. Y cuando le das eso, ella te da todo lo que tiene, su protección, su guía, su ternura, y sobre todo, Jesús. ¿Y qué ocurre cuando eres constante? ¿Qué promesa hace Dios a quienes perseveran en el rosario? El último capítulo trae una esperanza que puede transformar tu vida.
Hay algo que nunca debes olvidar. María cumple lo que promete. Ella no es solo madre, es también reina fiel, intercesora incansable y puente seguro hacia el cielo. Cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, a quien confió la difusión del rosario, le hizo una promesa: a los que recen devotamente mi rosario, les aseguro mi protección especial y gracias abundantes. Y esa promesa fue repetida, enriquecida y confirmada a lo largo de los siglos. En Fátima, en Lourdes, en tantas otras manifestaciones marianas, la Virgen tiene un deseo profundo: que recemos el rosario, porque es el camino más simple y eficaz para recibir las gracias del cielo. El Papa León XIV resumió así esta herencia celestial: el rosario es la cuerda que ata el alma al cielo, y quien lo sostiene cada día con fidelidad, aunque sea entre lágrimas y cansancio, recibirá de María consuelo en vida, defensa en la hora de la muerte y gloria en la eternidad. Tantas veces nos sentimos frágiles, tentados, heridos. Tantas veces no sabemos cómo orar, qué decir, cómo empezar. Pero el rosario nos toma de la mano y cada misterio nos recuerda: Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo resucitó, Cristo reina, y María camina con nosotros. ¿Qué promete la Virgen a quienes rezan el rosario con perseverancia? Gracias especiales en la vida diaria. Aquellos que rezan con devoción reciben luces para tomar decisiones, consuelo en las pruebas y una presencia constante de paz, conversión del corazón. Muchos han experimentado que, rezando el rosario, comenzaron a dejar el pecado, a vencer vicios, a desear la santidad, protección contra el mal. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es el arma para los tiempos actuales. Úsenlo contra el mal y vencerán. Asistencia en la hora de la muerte. María prometió su presencia a quienes hayan sido fieles al rosario. Como madre, no deja solos a sus hijos en el momento más importante: salvación del alma. El rosario no es magia, pero quien lo reza con fe y amor abre el corazón a la gracia. Y donde entra la gracia, florece la vida eterna. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que con algo tan simple como un rosario en tus manos, puedes caminar seguro hacia el cielo. Que si cada día le regalas a María unos minutos de tu tiempo, ella te regala su eternidad. No estás perdiendo el tiempo, estás sembrando para la vida eterna. Estás uniéndote a una cadena de amor que no se rompe. Estás tocando el corazón de la madre y dejando que ella toque el tuyo, como dijo San Juan Pablo II. El rosario, aunque sencillo, es de profunda eficacia. Es oración del corazón. Y con el corazón se cambia el mundo. Sí, hermano o hermana, con el rosario puedes cambiar tu mundo, tu casa, tu alma, tu futuro. Y lo mejor, no lo harás solo. María caminará contigo. Ya viste las promesas. Ya escuchaste el llamado. Ahora solo falta una cosa: entregarte. En la conclusión te guiaré con una breve oración y un último impulso para no dejar pasar este regalo celestial. Hoy recorrimos un camino profundo. No solo hablamos de horarios, hablamos de encuentros, de momentos en los que el cielo se inclina hacia la tierra, de espacios de gracia donde María se hace presente. El Papa León XIV no nos reveló estos horarios por simple devoción, sino como una llave espiritual, una forma concreta de abrir el alma al misterio de Dios en medio de la rutina, del cansancio, de las batallas diarias. Mañana, mediodía, noche. No son solo franjas del reloj. Son altares que puedes levantar cada día con tus palabras simples, con tus dedos en el rosario, con tu corazón buscando al Señor a través de María. Si solo recuerdas una cosa de este mensaje, que sea esto: el rosario es un camino de amor que te transforma sin que te des cuenta. Y ese camino comienza con un sí, con un pequeño compromiso, con un Ave María susurrada con fe, con un gesto humilde que dice: María, aquí estoy, quiero caminar contigo. Ahora te invito a cerrar los ojos, si puedes, y repetir conmigo: Virgen María, Señora del Rosario, toma mi mano, enséñame a rezar. Guía mis pasos en el silencio y en el ruido, en la paz y en la lucha. Dame el deseo de amar más a tu Hijo y de vivir cada día unido a tu corazón inmaculado. Recibe mi rosario, aunque imperfecto, y transforma mi vida con tu ternura. Amén. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti quiere comenzar o volver a esta hermosa devoción, recibirás reflexiones que despiertan el alma, mensajes que reconfortan y palabras que te acercan al corazón de Dios.
Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que amas. Tal vez, gracias a ti, esa persona descubra el poder del rosario y comience también a caminar bajo el manto de María. Que el Señor te bendiga y que su madre te abrace, hoy y siempre. Amén. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si vivir solo como hombre, sin esposa, es realmente una consecuencia del mundo moderno? ¿O si forma parte de algo mayor que tú mismo? La respuesta comienza en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, donde se lee con claridad: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta afirmación no solo señala la necesidad de compañía, sino que revela un diseño, un propósito y una misión que se construyen en relación con otros. ¿Pero implica esto que todos los hombres deban casarse? La reflexión del Papa Loen sobre este misterio nos conduce a una comprensión más amplia del llamado personal y de cómo la soledad puede ser también un terreno sagrado. La soledad del hombre no siempre significa ausencia de dirección divina. A veces, ese aparente vacío es una estación espiritual necesaria para que se despliegue la obra profunda de Dios. Muchos ven al hombre solo como alguien que ha fallado, que no ha cumplido un estándar, pero pocos consideran que esa etapa puede ser parte de un diseño mayor. No todo desierto es castigo. Hay desiertos que son talleres donde el Creador moldea corazones para misiones que aún no han comenzado. La historia sagrada está llena de hombres que, antes de cumplir su propósito, caminaron en silencio, lejos de las miradas, siendo transformados por dentro. Moisés es un claro ejemplo. Fue educado entre lujos y autoridad en Egipto, pero no recibió su llamado allí. Fue en la soledad de Madián, pastoreando ovejas durante 4 décadas, donde Dios se reveló a través de la zarza ardiente. 40 años sin público, sin reconocimiento, sin gloria. En ese tiempo Dios desarraigó su orgullo, le enseñó obediencia y afinó su oído para escuchar una voz que no grita, sino que susurra. En Éxodo 3, este momento se presenta como el punto de inflexión en el que la separación se convierte en comunión y el silencio en llamado. Este patrón se repite con Elías. Luego de declarar una sequía, fue llevado al arroyo de Querit apartado, sin público, sin aplausos. Allí los cuervos le llevaban alimento y bebía del arroyo, tal como leemos en 1 Reyes 17, 5-6. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y habitó junto al arroyo de Querit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Este no fue solo un milagro de provisión, sino una lección de dependencia radical. Antes de hablar a muchos, Dios lo hizo escuchar en privado. Incluso Jesús, sin pecado alguno, fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su misión pública. Mateo 4:1 afirma: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue el enemigo quien lo aisló, fue parte del plan divino. Si el Hijo de Dios necesitó ese tiempo para afirmarse en su identidad y resistir la tentación, ¿cuánto más nosotros? Por eso, si hoy vives solo, no permitas que las voces de duda te convenzan de que estás incompleto o en pausa. A veces, Dios aparta a los suyos, no para castigarlos, sino para formarlos. Porque el silencio bien vivido es muchas veces el inicio del propósito cumplido. Hay momentos en la vida en los que el bullicio debe silenciarse para que la voz del cielo pueda ser oída sin distorsión. El silencio de la soledad, cuando se vive con obediencia y deseo de Dios, no representa un castigo, sino un lugar sagrado. Muchos hombres no lo comprenden y se desesperan. Persiguen relaciones como si fueran remedio para su vacío interior. Saltan de una pareja a otra, creyendo que el afecto humano sanará heridas que solo Dios puede restaurar.
Sin embargo, el alma no alcanza la paz por estar acompañado, sino por rendirse por completo al Señor. Es en esa entrega total, en esa comunión íntima con el Creador, donde se revela el propósito verdadero. David, rey y guerrero, escribió en el Salmo 27:4: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida». ¿Por qué un hombre rodeado de poder, familia y soldados deseaba con tanta pasión estar a solas con Dios? Porque había entendido que todo lo demás carece de sentido sin esa comunión. Lo que muchos ignoran es que hay bendiciones que Dios retiene hasta que el corazón ha sido trabajado. No por crueldad, sino por amor. Porque un regalo entregado antes del tiempo puede destruir a quien lo recibe. Algunos sueñan con tener esposa, pero aún no han sido moldeados para ser esposos. Quieren liderar un hogar sin antes haber aprendido a servir a Dios. La soledad no es el castigo por no tener pareja, sino el taller donde se forja el carácter de quien está destinado a ser esposo, padre y guía espiritual. Romanos 5:3-4 declara: «Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». La prueba de la soledad, cuando es vivida con fe, produce esperanza porque muestra que no estamos solos, sino siendo transformados. El enemigo ha sido astuto al tergiversar la soledad, presentándola como defecto, castigo o fracaso. Pero Dios la utiliza como un escenario para sanar lo que no se ve, para tratar heridas ocultas bajo ruido y compañía superficial. Hay quienes nunca se han detenido a mirarse por dentro porque siempre han estado acompañados. Pero cuando llega la soledad ya no hay escapatoria. Es en ese silencio donde Dios confronta, revela y transforma. Un ejemplo profundo es el del apóstol Pablo, aunque no se sabe con certeza si fue casado. Lo evidente es que vivió gran parte de su ministerio completamente entregado a Dios, sin compañera. En 1 Corintios 7:7-8 dice: «Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo». Pablo no proponía la soledad como un estado superior, sino como una oportunidad para consagrarse más plenamente a la obra divina. Para él, estar solo no fue una carencia, sino una ventaja para cumplir su llamado. Cuando esto se entiende, la perspectiva cambia. El hombre sin esposa no está incompleto. Está en una etapa determinada del plan de Dios. El problema no es la soledad. El problema es no saber por qué se está solo. Si es el resultado de obedecer a Dios, entonces estás donde debes estar. Pero si nace del orgullo, del miedo o de decisiones cerradas, es tiempo de buscar dirección. Y esa guía solo nace en intimidad con el Señor. Papa Loen, al reflexionar sobre los caminos del alma masculina, solía observar cómo algunos hombres llegaban a su madurez espiritual, precisamente durante sus tiempos de soledad. Muchos de ellos se sentían olvidados por no haber encontrado esposa. Pero al entender ese tiempo como una estación divina, comenzaron a invertir en su relación con Dios, sanar su pasado, madurar emocionalmente y descubrir su propósito. Con el tiempo muchos encontraron compañeras que no solo compartían su fe, sino también su llamado. Porque cuando un hombre se encuentra con Dios, también encuentra su identidad. Y un hombre que sabe quién es, no se une con cualquiera, sino con aquella que el cielo ha apartado para él. Pero esto solo sucede si primero se deja transformar en soledad, porque lo que no sana solo, lo multiplicas en pareja, y lo que no enfrentas en lo íntimo, termina destruyéndote en lo público. Por eso, si hoy te encuentras solo, sin una esposa a tu lado, no veas este tiempo como un castigo ni como una carencia. Míralo con los ojos de la fe
Míralo como una cita sagrada donde el Creador desea hablarte directamente, formarte con amor y revelarte el sentido de tu existencia. Hay una promesa en Isaías 30:15 que dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La salvación no nace de la prisa ni del hacer constante, sino del descanso que confía plenamente en Dios. Y la fuerza del alma no brota de la actividad, sino de esa calma interior que permite que Él actúe a su manera. Mientras la cultura actual insiste en que necesitas una pareja para sentirte completo, la palabra eterna afirma que necesitas a Cristo para estar verdaderamente lleno. No busques fuera de ti lo que solo puedes hallar en lo profundo de tu espíritu. No corras hacia los brazos de una mujer solo para evitar confrontarte contigo mismo. Corre hacia los brazos del Padre, porque solo Él puede revelarte tu verdadera identidad. Cuando eso suceda, y si está en su voluntad, llegará la persona que caminará a tu lado, no por necesidad, sino por un propósito compartido. Así como en el principio Dios no entregó a Eva hasta que Adán estuvo en comunión con su vocación y su Creador, así también hoy Él no entrega a una esposa a quien todavía no ha comprendido su diseño interior. En el relato de Génesis 2, 18 al 22, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero no presentó a Eva de inmediato. Primero hizo que Adán durmiera, luego formó a la mujer, y solo entonces la unió a él. ¿Por qué ese orden? Porque Dios no otorga bendiciones cuando el hombre está despierto tratando de controlarlo todo. Las entrega cuando ve un corazón rendido, confiado, disponible para recibir. Por eso, si hoy estás solo, entiende que esta etapa tiene una misión. No es un tiempo perdido, es un tiempo consagrado. Deja que Dios culmine la obra que inició en ti. Él no se equivoca ni improvisa. Si hoy estás solo, pero estás en sus manos, estás justo donde debes estar. No huyas, no te llenes de ruido. Quédate, escucha, ora, permite que Él te hable. Quizás esta temporada de soledad no sea un cierre, sino el inicio del tiempo más fecundo de tu vida. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu soledad en un propósito? Porque cuando das ese paso descubres algo asombroso, que nunca estuviste realmente solo. Dios siempre estuvo ahí, esperando que estuvieras listo para oír su voz. Papa Loen meditaba que hay ocasiones donde un hombre permanece solo, no porque así lo quiso el cielo, sino porque eligió caminar fuera del diseño divino, confiando más en sus ideas que en la guía del Espíritu. Es esencial entender que no toda soledad proviene de un proceso guiado por Dios. En muchas situaciones, es la consecuencia de decisiones tomadas sin oración, sin escucha, sin discernimiento. El libro de Proverbios nos lanza una advertencia firme. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto nos obliga a reflexionar. A veces la soledad es la secuela de haber ignorado la voz del Señor, de haber seguido planes nacidos en la autosuficiencia. Cuando un hombre vive conforme a sus propias reglas, sin rendir su corazón al Señor, empieza a edificar sobre arena. Al principio todo puede parecer estable, pero con el tiempo el vacío sale a la luz. No se trata solo de no tener una esposa, sino de no tener propósito. Porque quien camina fuera del plan de Dios se pierde emocionalmente, pero también espiritualmente. Génesis 2:18 nos recuerda que fue Dios quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta necesidad no surgió de Adán, sino de la mirada del Creador. Dios instituyó la presencia de una compañera como parte esencial del propósito del hombre, no como apoyo emocional, sino como una ayuda diseñada para cumplir juntos una misión. Por eso, cuando esa compañera aún no ha llegado, uno debe preguntarse con honestidad:
¿Es que no ha llegado el tiempo de Dios? ¿O soy yo quien ha cerrado la puerta? El corazón humano tiende a justificarse, a dar explicaciones que le evitan confrontarse, incluso cuando esas decisiones lo han apartado del camino divino. Muchos hombres aseguran que están mejor solos, que no necesitan una esposa ni compañía. Pero no pocas veces esas afirmaciones esconden heridas, temores o un orgullo que no ha sido confrontado. La Escritura en Jeremías 17:9 lo expresa con claridad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Si el corazón no se alinea con la palabra, es fácil que el hombre crea que avanza cuando en realidad se pierde. Hay momentos en los que se requiere una pausa sincera para discernir si la soledad es parte de un proceso guiado por Dios, o si se ha convertido en una resistencia constante a su llamado. Cuando Dios habla, lo hace con ternura, pero también con firmeza. No siempre resulta fácil responder, porque el llamado implica dejar atrás, rendirse y someter la voluntad personal a una superior. Muchos han recibido instrucciones precisas: sanar antes de unirse a alguien, cortar vínculos que no edifican, esperar con paciencia, fortalecer el carácter. Pero no todos obedecen. Algunos eligen seguir sus impulsos. El fruto de esa elección no es la paz, sino el caos. Y en medio del caos la bendición no tiene cabida. En Samuel 15:23, el profeta reprende a Saúl con palabras tajantes, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Resistirse al plan de Dios no es una simple equivocación, es una actitud de rebeldía espiritual. El Señor no entrega promesas a quienes insisten en vivir fuera de su voluntad. Su fidelidad es eterna, pero también lo es su santidad. Esperar una esposa conforme al corazón de Dios exige una vida que camina dentro de su propósito. Muchos piden por una compañera, pero mantienen hábitos y pensamientos que contrarían lo que Dios demanda. Anhelan bendiciones sin pasar por el fuego de la transformación. Pero Dios no concede lo que puede convertirse en un ídolo. No entrega una esposa a quien no ha aprendido a colocarlo en el centro. Mateo 6:33 nos recuerda con poder: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el reino se deja en segundo plano, también se posterga el cumplimiento de sus promesas. El empeño por seguir un plan personal es uno de los mayores obstáculos en el propósito matrimonial. Hay quienes se aferran a su propia idea de cómo debe ser una mujer, cuándo debe llegar, o de qué forma se desarrollará la relación. Esa necesidad de control puede cerrarle la puerta a lo que Dios tenía reservado. En otras ocasiones, el problema no está en controlar el futuro, sino en negarse a soltar el pasado. Muchos siguen encadenados a relaciones viejas, heridas abiertas, recuerdos idealizados que impiden ver con nitidez lo nuevo que Dios desea manifestar. Isaías 43, 18 y 9 nos exhorta: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. El que se queda en el ayer no podrá recibir el mañana de Dios. También existe una confusión extendida entre independencia y autosuficiencia. Algunos creen que depender de otro es una debilidad, y por eso prefieren cerrarse antes que mostrar vulnerabilidad. Pero la autosuficiencia no es fuerza verdadera. Es un disfraz del orgullo. El hombre fue creado para liderar. Sí, pero también para compartir, para construir en unidad. El diseño de Dios nunca fue el aislamiento absoluto, sino la interdependencia marcada por el amor. Efesios 5:25 deja un ejemplo indiscutible.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor es profundo, generoso, conectado. No se puede vivir desde la soledad voluntaria ni desde una coraza emocional. Para amar como Cristo, primero hay que rendirse como Cristo. La voluntad divina no siempre se presenta en senderos cómodos ni evidentes. A veces, lo que al hombre le parece razonable es justamente lo opuesto a lo que Dios planeó. Papaloen, en sus reflexiones sobre el corazón masculino, señaló que uno de los grandes desafíos espirituales del varón de hoy no es la falta de deseo por una compañera, sino la falta de disposición para dejarse moldear por Dios antes de recibirla. Es fundamental que el alma aprenda a reconocer cuando su propia agenda ha ocupado el lugar que solo corresponde al plan del cielo. No basta con buenas intenciones. Se necesita una dirección que venga de lo alto. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se halla una clave. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Allí reside el secreto de una vida bien encaminada. En reconocer a Dios en cada paso. El deseo de tener una esposa no es equivocado. El error surge cuando se busca en momentos que Dios aún no ha consagrado o desde motivaciones alejadas del diseño divino. Dios no actúa desde impulsos, sino desde un orden eterno. Saltarse ese orden, aunque se haga con buenos deseos, solo deja frustración. El profeta Ageo retrata esta realidad con palabras punzantes. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Ese vacío no nace del azar, sino de vivir sin obediencia. A veces el hombre se halla solo no porque Dios lo haya apartado, sino porque él mismo se distanció. La restauración es posible, pero exige humildad. No es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de rendir la propia voluntad y permitir que el cielo guíe el camino. En Lucas 15, el hijo pródigo no recuperó nada hasta que volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. Solo entonces comenzó su restauración. Así también aquel que vive en soledad y entiende que no es parte del propósito divino, sino una consecuencia de su alejamiento, ha de tomar la misma decisión. Volver al Padre, reconocer su desvío y rendirse nuevamente a Dios. Solo así hallará restauración. La soledad no es un castigo divino, pero puede ser permitida como resultado natural de decisiones sin guía celestial. Hoy, más que nunca, se requiere examinar el corazón con verdad, no desde la culpa, sino desde la sinceridad. El Espíritu Santo no acusa, sino que convence, no condena, transforma. Pero esa transformación solo comienza con un acto de reconocimiento. David lo expresó así en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta súplica abre la puerta para salir de una soledad sin sentido y entrar en la armonía del diseño celestial. Muchos hombres han esperado durante años una compañera sin antes haber aprendido a esperar en Dios. Y en esa espera mal enfocada el corazón se enfría, se amarga, se aleja. Pero Dios no busca hombres amargados, sino hombres maduros. No quiere corazones frustrados, sino corazones rendidos. La espera por una esposa no debe volverse una carga ni una queja, sino una oportunidad para corregir el rumbo, entregar lo no entregado y dejar que Dios reconstruya desde los cimientos. Cuando un hombre suelta su plan y abraza el plan del cielo, la soledad cambia. Deja de ser un pozo oscuro y se convierte en un lugar santo.
El problema no es estar solo. El verdadero problema es vivir fuera del propósito. Y todo propósito que ignora la voz de Dios termina agotado. Ese ciclo puede romperse hoy. Aquel que vive sin esposa puede elegir rendirse, dejar sus propias ideas y permitir que Dios enderece su camino. Porque no hay mayor plenitud que caminar en el centro mismo de la voluntad divina, aunque eso implique pasar por el fuego de la corrección. El fuego no destruye al que se rinde, lo purifica. Y después del fuego llega la gloria. Papa Loen reflexionaba que el deseo de formar una familia no nace del egoísmo ni de la carne, sino que es una huella del corazón del Creador impresa en cada ser humano. Ese deseo no debe ser rechazado, sino entregado, para que florezca según el tiempo de Dios, desde el principio de los tiempos. El plan eterno incluyó la unión entre el hombre y la mujer. Como parte esencial del camino humano, no fue Adán quien pidió compañía, sino que fue Dios quien reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta realidad permanece viva en lo profundo del alma del varón, donde habita un anhelo que no encuentra satisfacción en logros, bienes o relaciones pasajeras. Este anhelo está conectado con un diseño que no ha caducado, pero que también requiere una preparación interior que muchos no consideran. El matrimonio no es una recompensa, sino una tarea sagrada que exige madurez, obediencia y sanidad. Cuando un hombre vive sin esposa y desea formar una familia, la verdadera pregunta no es cuándo llegará esa compañera, sino si su corazón ya está listo según lo que Dios espera. No basta con desear una esposa. Aunque el deseo sea legítimo, puede desviarse si no está dirigido por un corazón bajo el gobierno del Espíritu. El problema muchas veces no es el deseo en sí, sino el estado del corazón que lo contiene. El Salmo 37:4 lo expresa con claridad. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios concede cualquier cosa que uno quiera, sino que transforma nuestros deseos cuando aprendemos a gozar en Él. Cuando el alma masculina se deleita en Dios, su enfoque cambia, sus prioridades se limpian y el deseo de formar un hogar se vuelve una manifestación de su propósito eterno. Muchos oran por una esposa sin haber sanado primero en lo profundo. Dios no entrega lo sagrado a quien no ha sido restaurado. El matrimonio no es una costumbre humana. Es una imagen del pacto entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:25 lo declara: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar de esta forma requiere un corazón limpio, firme y alineado con la voluntad divina. Un corazón herido por el pasado, desordenado emocionalmente o confundido sobre el amor, no puede soportar el peso de esta vocación. Por eso, antes de entregar una esposa, Dios trabaja con el hombre. Lo transforma, lo quebranta y lo edifica de nuevo. No desea una unión que lastime, sino una que refleje su gloria. Muchos viven orando por una pareja sin entender que el tiempo de espera no es castigo, sino un llamado al proceso. Un proceso que implica revisar las raíces del alma, reconocer mentiras, enfrentar heridas no sanadas y rendir la propia voluntad al plan divino. Es común ver hombres que quieren ser cabeza del hogar sin haber aprendido a ser siervos de Dios. Anhelan liderar, pero no han aprendido a rendirse. Desean proteger, pero siguen cargando heridas abiertas. Quieren edificar sin haber sido cimentados sobre la roca. No. En Lucas 6:48 Jesús dijo: Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esta clase de vida no se construye en la superficie. Requiere profundidad, constancia y obediencia.
desde el discernimiento de Papa Loen. Recibir una esposa en el mundo espiritual no es una coincidencia. Es una misión, un llamado a encarnar el amor fiel, la paciencia constante, la justicia compasiva y la entrega genuina de Cristo. Por eso el Padre no da esa responsabilidad a quien no está listo, no por dureza, sino por cuidado. Cuida tanto al que da como al que recibe. Si un hombre no ha aprendido a gobernar su interior, no podrá proteger el corazón de una mujer. Si no ha sido leal en lo pequeño, no podrá ser digno de lo grande. Si no ama a Dios sobre todas las cosas, terminará idolatrando a su esposa o exigiéndole lo que solo Dios puede dar. Es por eso que tantos hombres aún caminan en soledad. No porque el Creador haya ignorado sus plegarias, sino porque está esperando encontrar en ellos el fruto de una obediencia madura, aquella que respalda la promesa hecha. En el relato del Génesis, antes de que Eva estuviera presente, el Señor encargó a Adán una labor concreta: cuidar y trabajar el huerto. Le confió autoridad, tarea y sentido. Su existencia no fue diseñada para la pasividad, sino para dar fruto, incluso cuando no hay compañía. Esa misión fue anterior al vínculo conyugal. El orden fue deliberado porque el matrimonio no fue instituido para llenar huecos emocionales, sino para fortalecer los propósitos divinos. Un varón que aún no ha identificado su destino, que no ha aceptado su llamado ni cultivado su capacidad, no está listo para compartir su vida como esposo. El matrimonio no responde al tedio, ni busca resolver temores. Es una comisión con sentido eterno. Y toda comisión requiere preparación, visión clara y un carácter forjado. Muchos hombres fallan al querer recibir sin haber pasado por el molde. Pretenden cosechar sin haber sembrado, construir sin haber excavado, amar sin haber sido cambiados. El anhelo de una esposa debe ir unido a un deseo serio de madurez. Y esa madurez no se mide por los años, ni se alcanza con experiencias humanas. Llega cuando el hombre se somete al camino que Dios marca, cuando se rinde por completo a su voz, y está dispuesto a abandonar lo que ya no edifica, para poder recibir lo que está reservado. Así como Papa Loen contemplaba en la palabra la renovación prometida, en 2 Corintios 5:17, comprendía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero esa novedad no aparece en lo visible. Se origina en lo oculto, en el lugar íntimo donde nadie mira. Pero Dios actúa. Aquel que vive solo y desea fundar un hogar debe comprender que Dios no guarda silencio. Está trabajando. Y muchas veces ese trabajo empieza en el corazón, no como castigo, sino como preparación. No es una espera vacía. Es un tiempo en que lo profundo es forjado para sostener lo que vendrá. Porque el amor verdadero no se basa en sensaciones. Se sostiene con entrega, con constancia, con carácter. Y ese carácter no se transmite, se forma. En Hebreos 12:11 se nos revela que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto es el que el Señor desea ver antes de confiar una compañera. La sanación del alma es esencial para edificar una familia conforme al diseño de Dios, porque las heridas no tratadas se transforman en cadenas destructivas. El hombre que no ha perdonado a su padre, que no ha sanado las marcas de relaciones pasadas, que no ha enfrentado sus miedos internos, acabará repitiendo ciclos que el Señor anhela cortar. Pero eso solo es posible cuando se deja entrar la luz de la palabra en lo más profundo. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa penetración es incómoda, pero vital. Solo lo que ha sido expuesto puede ser transformado. El hombre que pide una esposa debería primero pedir un corazón conforme al de Dios, porque no se trata de evitar la soledad, sino de reflejar el amor del Padre en lo cotidiano del hogar. Ese amor no surge espontáneamente. Se aprende en la presencia divina. Se cultiva obedeciendo. Se fortalece adorando. Se consolida en la Escritura. Cuando un hombre ama a Dios con todo su ser, entonces puede amar con fidelidad a una mujer, porque su amor no dependerá de lo que siente, sino de la alianza que ha hecho. Una alianza que no se rompe ante las tormentas, que no se desgasta con el paso del tiempo, que no se corrompe por lo exterior. Una alianza nacida en Dios y sostenida por Él. El tiempo de espera no es tiempo vacío, es tiempo sagrado. Es un altar donde se forja lo eterno. Cada día de espera, cada oración que parece no ser respondida, cada silencio. Todo es parte de una obra mayor. No hay súplicas ignoradas en el reino. Solo hay respuestas que llegan en forma de procesos, de formación, de refinamiento. El oro no nace en el frío, sino en el fuego. Y así también ocurre con el carácter. Este carácter se convierte en el fundamento de un matrimonio firme. Cuando un hombre entiende esta verdad, cesa de quejarse y empieza a entregarse. Deja de exigir y comienza a escuchar. Ya no persigue a una esposa, sino que empieza a buscar a Dios. Es en esa búsqueda donde la promesa se cumple. El anhelo de tener una familia es digno, pero debe estar fundado en la obediencia, no en la urgencia, ni en la escasez, ni en la comparación con otros. Tiene que brotar del Espíritu y mantenerse por medio de la fe. Aquel que desea una esposa necesita primero transformarse en el hombre que Dios quiere confiar. Esta transformación no es superficial, es un trabajo profundo, silencioso, que no se mide por los éxitos humanos, sino por la capacidad de entrega. No tiene su base en lo que se ve, sino en lo que produce fruto. No se alcanza con esfuerzo natural, sino con una rendición sincera delante de Dios. El Creador no está buscando perfección, sino disposición. Hombres que acepten ser moldeados, corregidos, guiados. Hombres dispuestos a dejar atrás lo que ya no edifica, listos para abandonar sus propios planes y abrazar el diseño eterno. El deseo de formar una familia es como una semilla, pero necesita un terreno fértil, riego constante y exposición prolongada al sol para germinar. No hay forma de acelerar ese proceso, pero sí puede vivirse con humildad. Hoy es el momento de volver el corazón al Padre, de permitir que su Espíritu revele lo que todavía necesita ser sanado, de dejar que su palabra arranque lo que impide el crecimiento, y de avanzar cada día con la certeza de que Dios escucha cada oración y responde con un plan mayor al que el hombre puede imaginar. Cuando el corazón está listo, la promesa llega. Ni antes ni después, sino en el tiempo exacto. Y cuando llega, no solamente llena un vacío, sino que afirma un propósito que viene de lo alto. En la hondura del diseño divino, la masculinidad no fue creada para el aislamiento. Desde el momento en que el aliento de vida fue soplado sobre el polvo, el hombre fue hecho para vivir en relación, para liderar desde la conexión, para reflejar a un Dios que es en su misma esencia comunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La plenitud del hombre se revela cuando su vida se ofrece a un propósito compartido, cuando se da en amor, cuando sirve desde el corazón. El aislamiento prolongado no refuerza la identidad masculina, la desdibuja. Lo que comienza como un tiempo de formación
puede convertirse en una prisión emocional. Si no se detecta el instante en que la soledad dejó de ser útil y se volvió un escape. La palabra divina es clara. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta afirmación trasciende el estado civil, habla de una necesidad existencial. El aislamiento no es destino, es tránsito. Transición hacia una vida de comunión, responsabilidad y propósito compartido. Self-Yahuwah. Si un hombre permanece solo, sin rumbo, se desconecta de su diseño original. El aislamiento puede ser provechoso cuando es guiado por Dios y limitado en el tiempo. Pero se convierte en deformación cuando se sostiene por miedo, orgullo o apatía. Nadie puede crecer plenamente si se separa de relaciones significativas. El carácter no se forja en el encierro, sino en la interacción, el roce, el compartir, el recibir y dar. Todo eso desafía al ego y moldea el alma. El hierro con hierro se afila. Proverbios 27:17. Y eso solo sucede dentro de una relación. La verdadera masculinidad, desde la mirada de Papaloén, no florece en la autosuficiencia ni en la indiferencia, sino en la entrega a una causa mayor, en el tejido de vínculos que reflejan el reino. A veces un hombre construye muros pensando que se protege, pero en realidad se encierra. Llena sus días de actividades, metas individuales y logros, sin darse cuenta de que su alma se marchita por falta de conexión real. El hombre fue diseñado para ser cobertura, guía, un reflejo vivo del amor de Dios hacia los demás. La carta a los Efesios lo expresa así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Efesios 5:28-29. Este principio revela mucho más que una emoción. Expone una responsabilidad espiritual y profundamente relacional. El varón no puede sostener ni proteger a otros si primero no ha comprendido que fue formado con ese fin. Tampoco puede reflejar a Cristo si se desconecta del propósito de amar. Cuando se prolonga el aislamiento, el sentido de propósito comienza a debilitarse, y cuando el varón se acostumbra a vivir solo, corre el riesgo de pensar que no necesita a nadie, que está mejor sin vínculos, que las relaciones son amenazas innecesarias. Esa manera de pensar no nace del espíritu, sino de una herida emocional o de un orgullo que se rebela contra el diseño del cielo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo describe el cuerpo de Cristo como un conjunto de miembros interdependientes. Ninguno puede decirle al otro, no te necesito. Esta verdad se aplica también al hombre individual, el que asegura, puedo solo. Niega una verdad esencial. Fuimos hechos para vivir en interdependencia, para edificarnos unos a otros, para mostrar el rostro de Dios a través del vínculo. La masculinidad que se aísla pierde su esencia, se vuelve insensible, áspera o indiferente y deja de ser instrumento de bendición. La fortaleza masculina no se mide por la capacidad de estar solo, sino por su habilidad de amar, de servir, de sostener. Jesús, el modelo perfecto de hombre, jamás eligió caminar solo. A pesar de ser plenamente autosuficiente como hijo de Dios, prefirió la comunidad. Eligió formar discípulos, llorar con amigos, compartir la mesa, caminar con compañía. En Juan 15:15 les dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino amigos. La verdadera masculinidad, como alguna vez reflexionó Papaloén, en silencio ante la imagen del Redentor, se expresa en esa vulnerabilidad santa, que sabe caminar junto a otros. Porque el hombre aislado quizá logre evitar el dolor, pero también se priva del crecimiento. Puede esquivar conflictos pero también el desarrollo. Puede protegerse del rechazo, pero también renuncia a la redención que nace en el encuentro. El hombre que cierra su vida al vínculo pierde el eje de su existencia. En la relación con los demás, no solo da, también recibe dirección, consuelo, corrección, visión.
Cuando se corta ese flujo, empieza a vivir según sus propias ideas, alejándose poco a poco del consejo, del cuerpo, del diseño original. En Proverbios 18:1 se lee: el que se aísla busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Ese aislamiento no es virtud, es rebeldía. Es un intento de autonomía que no viene del cielo, sino de la carne. Es un rechazo al principio de sujeción mutua, de comunidad, de corresponsabilidad. No hay gloria en una soledad autoimpuesta, si ésta nace del miedo al compromiso. La verdadera masculinidad se define por su capacidad para asumir la responsabilidad de los vínculos, no por su habilidad para evitarlos. Dios no formó al hombre para vivir al margen, sino para habitar el centro del propósito, edificando, protegiendo, proveyendo, liderando desde el amor. Cuando el hombre se instala en la periferia, renuncia a esa misión. Se desconecta no solo de los otros, sino de sí mismo. Comienza a ignorar partes de su vida que solo se desarrollan en la convivencia. Las emociones no maduran en el aislamiento, se afinan en el trato. La paciencia no se fortalece en la soledad, se forja en la fricción. La compasión no nace en el encierro, sino en el encuentro. El dominio propio no se cultiva con ideas, sino con actos concretos que implican espera, perdón, entrega, comunidad. Una masculinidad aislada corre el riesgo de deformar su comprensión de la autoridad. Sin relaciones que le confronten, el hombre puede creerse medida de todo, adoptando una visión del liderazgo basada en el control, no en el servicio. Jesús confrontó esa distorsión cuando lavó los pies de sus discípulos y declaró: el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Sin vínculos que lo impulsen a servir, el hombre puede convertirse en alguien que exige sin dar, que manda sin amar, que se impone sin cubrir. El liderazgo verdadero nace en la mesa, no en el trono. La mesa tiene un sentido más profundo que el simple acto de comer. Es el punto donde los corazones se exponen, donde se comparten más que palabras. Cuando un hombre decide vivir solo, sin esposa, su rutina corre el riesgo de endurecerlo, de hacerlo olvidar que su propósito fue tallado para el encuentro, no para la eficiencia. Puede convencerse de que vive mejor así, más libre, más práctico. Pero el diseño de Dios no prioriza lo práctico, sino lo transformador. El Creador no está buscando manos que produzcan sin cesar, sino vidas que se alineen con su forma de amar. Y esa forma incluye el pacto, la comunión, el vínculo humano. El esfuerzo no tiene sentido si no está arraigado en la relación. Nada que florezca permanece si no fue sembrado en terreno compartido. Ningún legado eterno puede construirse desde una existencia centrada únicamente en uno mismo. La masculinidad que nace del Evangelio no es teoría ni idea flotante. Es un reflejo vivo de Cristo, quien fue comunión hecha carne. Un hombre que se aparta del otro corre el riesgo de moldear una espiritualidad hueca, una fe sin manos ni pies. Un fervor que nunca toca al prójimo, como lo enseña con firmeza la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No hay amor a Dios que no se traduzca en gestos reales de entrega hacia los demás. Para vivir conforme al cielo, el hombre no puede encerrarse en sí mismo. Su rostro debe reflejar el carácter de un reino que no es solo doctrina, sino relación viva. La restauración de su esencia empieza cuando reconoce que su fuerza no está en lo que evade, sino en lo que abraza. En el momento en que deja de temer al quebranto, cuando decide abrir su vida no por necesidad, sino desde la madurez, entendiendo que ser cabeza es cargar con amor, no imponer con fuerza, que liderar no es tener todas las soluciones, sino ser el primero en amar. Fue creado para caminar junto a otros, no para sobrevivir aislado. La verdadera masculinidad se define por la entrega, no por la distancia. Hay soledades que edifican, pero solo si tienen fecha de caducidad. Hay aislamientos útiles,
pero solo si cumplen una intención divina. Si el encierro se vuelve forma de vida, termina siendo una trampa espiritual, porque el enemigo no necesita cadenas visibles para atrapar, solo necesita que un hombre esté desconectado. La mente se confunde, el corazón se debilita, la conciencia se tuerce cuando no hay quien confronte en amor. La serpiente habló a Eva cuando estaba sola, no cuando estaba en comunión. Un hombre que vive fuera del diseño de Dios deja abierta la puerta a pensamientos que no provienen de la verdad, sino de la distorsión. Por eso es urgente preguntarse si esa soledad es parte del llamado divino o simplemente una huida disfrazada de espiritualidad. Volver al diseño eterno es comprender que la plenitud se activa en la apertura, que la misión se cumple en comunidad, que el verdadero llamado no es triunfar solo, sino construir juntos. La imagen de Dios se manifiesta con más intensidad cuando el hombre ama, cuando sirve, cuando se entrega sin condiciones. Papa Loen ha recordado en más de una ocasión que la restauración del corazón masculino empieza cuando se acepta que no fue creado para andar solo, sino para dejar una marca con otros. No hay madurez sin comunidad. No hay desarrollo de lo masculino sin relación. No hay plenitud verdadera en una soledad que contradice el diseño divino. El hombre está llamado a amar como Cristo, edificar como Pablo, cuidar como José, liderar como Nehemías. Ninguno de ellos lo hizo desde el aislamiento. Todos caminaron acompañados, desafiados, sostenidos. Porque el hombre que transforma no es el que se esconde, sino el que se entrega. Y aquel que vive sin esposa debe mirar su soledad con los ojos del espíritu. No con la lógica del mundo, debe preguntarse si su aislamiento lo acerca más a Dios, o lo desvía de su diseño, si está siendo edificado o deformado, porque fue creado para el pacto, no para la huida, para la relación, no para el control individual. La restauración comienza cuando el hombre decide no aceptar una vida por debajo de lo que Dios había planeado para él. Es volver al espacio donde la masculinidad cobra vida, donde el propósito se enciende y la identidad se ordena. Ese espacio no es la soledad, sino la comunión viva con Dios y con los demás. Allí el hombre se reencuentra con su verdadera esencia. En ese proceso, la restauración interior se convierte en el cimiento sobre el que Dios construye un hogar fuerte. Antes de que una esposa llegue, Dios trabaja en lo más profundo del hombre, no solo para cuidar a la mujer que le será encomendada, sino para que él mismo no destruya aquello que tanto anhela recibir. Cuando el corazón no ha sido sanado, cada vínculo afectivo refleja heridas que no han sido tratadas. Entonces, el matrimonio, lejos de ser un regalo, se vuelve un campo de batalla donde el alma no preparada reacciona, hiere y repite lo que aprendió mal. Por eso, la formación de un esposo que vive según el corazón de Dios no inicia con una promesa hecha a otra persona, sino con la entrega completa del alma. No comienza cuando alguien llega, sino cuando el alma es restaurada. Dios no trabaja con lo que se ve, sino con lo que se oculta. El hombre soltero que desea unirse en alianza debe entender que Dios examina los pensamientos y las intenciones más profundas. Hebreos 4:2 enseña que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más íntimo. Pero ese discernimiento no tiene por objetivo condenar, sino revelar lo que necesita luz. Lo que permanece en las sombras crece deformado, pero lo que se expone puede ser transformado. Emociones reprimidas, miedos camuflados, vergüenzas antiguas y orgullo oculto. Todo necesita ser confrontado con la verdad. Solo así, el hombre queda libre para amar como Cristo, sin exigencias desmedidas ni expectativas dañinas. En el Salmo 51:10, David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí».
Ese clamor es la verdadera partida, porque no se trata de parecer un buen hombre, sino de ser uno desde adentro. La restauración quizá no sea visible al principio, pero sus frutos se revelan en la obediencia, la humildad, la paciencia y la compasión, solo después de pasar por este proceso. Dios confía a una esposa sin temor a que la inmadurez del hombre dañe el propósito. No es el conocimiento lo que lo hace apto, sino su carácter. No es su experiencia lo que lo autoriza, sino su disposición a dejarse moldear cuando el corazón ha sido sanado. El amor fluye sin condiciones. No busca lo suyo, no se irrita con facilidad, no guarda resentimientos. Ama porque ha sido restaurado, sirve porque ha sido quebrado, lidera porque ha aprendido a obedecer. Es este tipo de esposo el que Dios forma en el silencio, en la intimidad y en el tiempo de espera. El hombre que acepta esa transformación podrá recibir lo que pidió. No por mérito, sino porque está listo para sostenerlo. Porque Dios no entrega promesas para que se quiebren, sino para que reflejen su gloria. La soledad, cuando es vista desde la perspectiva divina, puede convertirse en el escenario del llamado más alto. No todos están destinados al matrimonio. Y no todos los que permanecen solos están incompletos. Hay hombres que han sido apartados no por negligencia, sino por un diseño distinto, porque su consagración no está atada a una familia, sino a expandir el reino con la libertad que solo permite la soltería. Papa Loen alguna vez compartió que algunos llamados no caben en la estructura de una vida conyugal, porque necesitan la entrega total que exige la misión. El apóstol Pablo también lo explicó con claridad en 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. No se trata de exaltar la soledad por encima del matrimonio, sino de reconocer que para ciertos hombres la vida sin esposa es una asignación sagrada. No es ausencia, es propósito, a veces. Esa soledad es la señal de que Dios quiere manifestar algo que no podría florecer dentro del marco matrimonial. En el corazón de los designios eternos del reino existen llamados que requieren una entrega total, sin las distracciones emocionales que puede traer una relación sentimental. El mismo Jesús eligió no casarse, y en esa elección se revela la expresión más plena de una vida abundante y consagrada por completo. No fue casual su soltería. Fue un acto deliberado conforme a un propósito divino inquebrantable. Su tiempo, su cuerpo, su energía. Todo se volcó hacia una misión que pedía absoluta disponibilidad. Al contemplar su ejemplo, se comprende que la realización de una vida no depende del estado civil, sino de la fidelidad al llamado que viene de lo alto. Un hombre que vive sin compañía debe preguntarse si esa soledad no es en realidad una forma de consagración. No todos serán llamados a ello, pero quienes sí lo son reciben una gracia especial para caminar con firmeza, sin necesitar a una compañera a su lado. En vez de resistir su realidad, están invitados a abrazarla como un campo fértil donde servir, interceder y levantar vidas con una intensidad que no sería posible de otro modo. No se trata de resignarse, sino de acoger una elección sagrada que otorga una herencia diferente. Isaías 56, Pentateuco lo revela con claridad. Les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esta promesa habla de una honra reservada a quienes entregan su existencia sin reservas a los asuntos del reino. En ese contexto, la soledad deja de sentirse como pérdida y se transforma en terreno sagrado. El corazón se somete al querer divino. La mente se dirige a lo eterno. Se sirve sin interrupciones. Se ama sin fragmentos. Se vive con un fuego indivisible. Para quien ha sido llamado a vivir sin esposa, no hay vacío, hay consagración. Su vida se convierte en altar constante, en ofrenda silenciosa,
en un testimonio vivo de lo que significa vivir para uno solo, Cristo. Esta forma de vida, aunque distinta, es igualmente valiosa, es santa. Aún así, quien camina este camino se encuentra con una pregunta que no siempre se pronuncia, pero que pesa. ¿Qué valor tiene mi vida cuando nadie me espera al regresar a casa? Es esa dimensión oculta de la soledad la que toca el deseo de pertenencia, porque más allá del llamado, de la formación, del carácter o de la misión, todo corazón humano quiere ser visto, necesitado, recordado. Pero esa necesidad solo encuentra plenitud en aquel que jamás olvida, jamás abandona y permanece siempre. El Salmo 27:10 lo expresa con fuerza. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Es esta presencia inquebrantable la que sostiene y dignifica. Aun cuando el entorno esté vacío de rostros humanos, Dios no evalúa una vida por la cantidad de vínculos que la rodean, sino por la obediencia con que se ofrece cada día. El hombre que vive solo no está fuera del propósito divino. Está justo en el centro de un relato que solo él puede escribir junto a su Creador. Aunque su casa esté en silencio, aunque su calendario no tenga aniversarios, aunque sus noches carezcan de voces familiares, su vida permanece dentro del diseño eterno, y en ese diseño, cada día vivido con fidelidad, cada decisión tomada con rectitud, cada oración elevada en secreto, tiene un peso eterno en los cielos. La pregunta entonces no es si estás solo, sino si estás completo en aquel que te llamó. Papa Loen solía meditar con frecuencia sobre este punto, considerando que solo desde esa plenitud interior se puede caminar con firmeza, ya sea hacia una promesa por venir o en una vida totalmente consagrada. Ningún hombre está fuera del lugar cuando habita dentro de la voluntad de Dios. Allí todo adquiere propósito. Allí todo encuentra sentido. Allí incluso la soledad se transforma en aliada de lo sagrado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a permanecer en esta comunidad de fe y reflexión. Dale me gusta si este contenido te ha edificado. Comparte en los comentarios tu experiencia personal con la soledad vivida en Dios. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalecen el alma. Aquí cada video es una nueva oportunidad para caminar más cerca del propósito eterno.